Hola, hola, hola. ¿Se ve y se escucha bien? Estoy aquí probando una nueva ubicación y tuve que hacer un par de modificaciones, así que aguardo por ahí una confirmación como para avanzar sobre seguro. Acá veo que el mic parecería que está bien. Hola. Ahí está, ahí la veo. Gaby, Gaby, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Hola, Dana también. A ver si me pueden confirmar. Ahí la veo, Ingrid. Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a quienes me lo están confirmando. Muchas gracias a quienes me están acompañando por el chat y a quienes nos acompañarán eh, luego, ¿no? Por diferido, como tantas otras veces. Y bueno, aquí estamos. Hemos llegado finalmente al cierre, a la conclusión de la saga. Así que hoy tenemos un capítulo muy especial porque ¿cómo se cierra una saga así? Es una gran pregunta, ¿no? De alguna forma, el haber recorrido, ¿no? Todo este eslabón de energías, este eslabón de arquetipos, de escenas míticas, ¿cómo, ¿cómo puede concluir una cuestión así? Bien, por eso el omega, ¿no? El omega en fin, el omega, el cierre en el paradigma hermético iniciático. De eso vamos a hablar justamente hoy. Y eso es lo que vamos a recorrer a través de un mito muy particular, de un héroe muy conocido. ¿Está bien? Pero sin embargo no es tan conocido este mito. Vaya uno a saber por qué, ¿no? Quiero antes darle las gracias bueno, aquí están Gaby, Dana, Ingrid, Mario. Ahí veo que se sumó. Ah, mi papá. ¿Cómo estás, pa? Sora, Julia, bien, a todos, no quiero dejar de nombrar a José, no quiero dejar de nombrar a Monse, no quiero dejar de nombrar a Luisa, no quiero dejar de nombrar a Franco, no quiero dejar de nombrar a todos los aliados los aliados y los participantes que realmente me han acompañado durante todo este ciclo y cada vez se fueron sumando más y bueno, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Es para mí un placer hacer un programa de este tipo, de esta categoría. Así que bueno, pero bueno, no empecemos todavía con el descorche, que ya va a llegar su momento para eso. Recién estamos iniciando el cierre. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Así que vamos a ingresar directamente al mito, si les parece bien. Y el mito empieza con Iole e Ífito. Estoy seguro que si les pregunto, la gran mayoría me va a decir no tengo ni idea de quiénes son estas dos personas. Estos dos héroes o personajes de la mitología griega. Bien, Iole era una princesa, como no podía ser de otra manera. Ustedes vieron que la cuestión de que la doncella o la deseada sea una princesa excede la cuestión medieval de los cuentos de hadas. Porque los cuentos de hadas provienen de un folclore y el folclore proviene de los mitos. Y en los mitos, la mujer deseada es una doncella inalcanzable. Y esa categoría de inalcanzable es precisamente la categoría de que sea una princesa, que tenga sangre real. Es decir, que una persona normal no accede a ella. Entonces desde allí viene, ¿no? Todo, por eso son siempre princesas, ¿no? Rara vez encontramos una guerrera o encontramos una mujer. Y en este mito tenemos una que es distinta, pero ya vamos a llegar a ella. Pero rara vez tenemos
una pastora, ¿no? Como protagonista del mito. Así que bueno, aquí tenemos a Íole, que tenía 3 hermanos, uno de ellos era Ífito, y eran hijas, ella era hija, o sea, los 4 eran hijos del rey, y acá tengo macheteado el nombre, Eurito. Resulta que a Heracles lo conoce por sus famosos 12 trabajos, ¿verdad? Pero luego de esos 12 trabajos, no fue que inmediatamente Heracles, en su último trabajo, que es capturar a Cerbero, que era el perro del inframundo, y llevárselo ante Euristeo, ya está. Ya él ascendió y se convirtió en un dios al lado de Zeus, su padre. Sino que muy por el contrario, las andanzas, las aventuras de Heracles prosiguieron. Y en un punto de esas aventuras posteriores, o sea, cuando él ya había atravesado estos 12 trabajos, y esto es importante, Heracles conoce a Íole y se enamora. Cuando la solicita a su padre, solicita a su mano para casarse con ella, su padre, Eurito, se niega. Pero Eurito no se niega porque no le gustó la cara de Heracles, o porque no tenía dinero, o porque no. Eurito se niega porque él sabía, le había llegado el rumor de que Heracles había tenido que realizar sus 12 trabajos, porque antes de eso era un ser totalmente irascible, que encima, bebido, borracho, mató a su mujer y a sus hijos. Y como expiación de esa culpa, tuvo que pasar 10 años, o 12, terminaron siendo, bajo las órdenes de Euristeo, que no solamente era un rey, sino que aparte era el némesis de Heracles, ¿no? Era de todos los reyes que había posibles, como para que Heracles los sirviera, Euristeo era el peor. Y eso lo había determinado la mismísima Hera. Para los que están medio confundidos con los nombres, Hera es la diosa, la reina de los dioses, esposa de Zeus. Zeus permanentemente, cada 2 por 3, tiraba la chancleta, ¿no? Y se enamoraba de una mortal y tenía algunos hijos por ahí, ¿no? Mortal o diosa también, ¿no? Él no distinguía entre una cosa y la otra. Y esto a Hera le había cultivado un rencor, una sensación de unos celos terribles, al punto que terminaba haciendo unos desastres increíbles para vengarse de su marido. Pero sus celos siempre se aplicaban a aquellas que atraían la atención de él, y no a él. Heracles era hijo de Zeus con una mujer llamada Alcmena. Y justamente Hera trató de hacer una trampa para que otro niño que naciera fuera el rey de todo Atenas, ¿no? De todo Tebas. El tema es que, bueno, ella interviene para que no sea el hijo de Alcmena, este rey, y lo detiene, ¿no? Sin embargo, bueno, no vamos a entrar acá en toda esa triquiñuela, pero la cuestión es que Euristeo era el beneficiario del favor de Hera, y a través de Euristeo, Hera lograba o creía lograr su venganza, ¿no? Haciéndole que Euristeo le diga a Heracles tareas que eran imposibles de realizar. Ahora, Heracles atravesó todos esos trabajos, esos 12 trabajos, porque un oráculo le dijo que la única forma de expiar sus pecados
era someterse voluntariamente durante 10 años, durante 10 trabajos a este rey. Heracles lo hace, lo logra y queda como exonerado de eso. Sin embargo, este rey, el padre de Íole, recordaba todo eso, y si bien le habían llegado los rumores también de que había expiado sus pecados, etc., él no quería un yerno así, no quería entregarle a su hija a un hombre que tenía semejantes antecedentes. Entonces se niega. Y para salir del paso, realiza un torneo en el cual, de tiro al arco, donde dice que al ganador le daba la mano de su hija. Heracles participa disfrazado de ese torneo y lo gana. Lo va ganando todas las ¿cómo sería? La llave, ¿no? Va ganando todas las contiendas, y cuando está por ganar la última de todas, que era la final, el rey descubre quién era y suspende el torneo. Y se niega a darle la mano de Íole. Ífito, que era su hermano, se niega y le dice, se pone del lado de Heracles, o sea, no del lado de Heracles, pero sí del lado de la justicia, ¿no? Y le dice, pero a ver, si vos diste tu palabra de esto, no te puedes retractar. Al rey no le importó mucho, dijo, yo soy el rey, se acabó, mi hija se queda conmigo, no se casa con nadie. Así que Heracles, no muy contento, agarró y se fue a otra ciudad, que se llama Tirinto, me parece. Bueno, pasan así unos meses y un ladrón roba todo el ganado del rey. Entonces, Ífito y los demás hermanos salen a buscarlos por todos lados, ¿no? Y sospechando de Heracles, porque dice, este se quedó con la bronca y nos robó el ganado, se va hasta donde estaba Heracles, donde sabía que estaba parando, y encuentra que al lado de la cabaña de Heracles todo el ganado del rey, ¿no? Entonces, directamente fue y lo encaró, ¿no? Entró mal Ífito, lo empezó a encarar, le empezó a reclamar que era un ladrón, que todo lo que se decía de él al final era verdad, que cómo podía haber hecho eso, que él lo creía distinto, Bueno, y Heracles lo enfurece a tal punto que lo agarra y lo mata. A todo esto, Heracles no era el ladrón del ganado, sino que el ladrón del ganado se llamaba Autólico. Y Autólico es un nombre que a ustedes no le va a sonar de nada, pero era hijo de Hermes y terminó siendo abuelo de personajes, de héroes, como por ejemplo Jasón y Odiseo, o Ulises. ¿Está bien? Este Autólico era un ladrón famoso, hijo de Hermes, ¿no? También tenía esos dones. Con lo cual Autólico robó el ganado y después se lo vendió a Heracles diciéndole que era de él. Y Heracles lo compró en buena ley. Pero bueno, se fue sumando que no le había caído muy en gracia a la familia esta, que le habían rechazado su petición de matrimonio, y ahora lo venían a reclamar en su casa que se había robado, o sea, algo que no había hecho. Entonces, bueno, se le salta la térmica, lucha, no mide su fuerza y lo mata. ¿Qué pasa? Cuando Heracles se da cuenta de lo que hace, cae en una amargura muy, muy profunda. Porque sintió que mucho de lo que había logrado y avanzado lo había perdido. Entonces, desesperado, va a Delfos, donde está el oráculo de Apolo, y pide una sesión con la pitonisa para que le diga qué hacer, qué podía hacer. Y la pitonisa lo que le responde es, no hay oráculos para un ser como vos.
¿Por qué? Porque Heracles había matado a Ífito en su hogar a un huésped. Y eso era un crimen imperdonable en muchísimos pueblos de la antigüedad. En Grecia también. Entonces, algo de esto lo hemos charlado, algunos les sonará y dirán, pero esto no lo vimos, esto sí, esta partecita yo creo que la vimos de hecho, no es que creo que la vimos. Pero lo que pasa es que ahora vamos a buscarle otro enfoque, porque la historia continúa más allá de lo que contamos. Bueno, Heracles se sostiene y no se queda con el no, sino que insiste de una manera cada vez más fuerte, ¿no? Con mayor presencia, hasta que en un momento Apolo mismo le dice, bueno, mirá, calmémonos, para expiar tus crímenes vas a tener que quedarte 3 años como criado de la reina Ónfale. Ahora Ónfale, algunos la recordarán, lo vimos cuando vimos la carta de la fuerza. Es esta, miren, a ver si recuerdan la imagen. Ónfale era una reina muy poderosa de la parte que estaría de Turquía, ¿no? Y ella no era una princesa. Ónfale era una reina. Y lo toma a Heracles de siervo, de esclavo, sabiendo quién era, por supuesto, aunque se hacía de la que no. Y según las habladurías de la época, digamos, el canal de Indiscreciones, dicen que ella se divertía invirtiendo los papeles. Ella se ponía encima la capa del león de Nemea, ¿no? Agarraba la masa, el garrote de Heracles, se lo ponía en el hombro, y a Heracles lo hacía vestir con vestidos e hilar, ¿no? Ahora, esto después se supo que en realidad fue una malversación, ¿no? de la historia, por algo que tampoco viene a cuento, pero ya en algún momento lo vamos a contar porque es divertido. La cuestión es que Heracles aprendió con Ónfale algo que no había aprendido en los 12 trabajos anteriores. Y era a usar su parte femenina. Justamente lo que ocurrió, el crimen por el que estaba acá, fue por un exceso de energía masculina. La agresión, la violencia, es la energía masculina desvirtuada. Y lo que Ónfale, los trabajos que Ónfale le imponía en la rutina, porque después lo mandaba a luchar contra a luchar contra aquel, no era ninguna tonta ella. Pero los trabajos que ella le encargaba tenían que ver con cuestiones en las que Heracles tenía que conectar con su parte creativa, tenía que conectar con su parte intuitiva, y de esa forma fue incorporando habilidades, destrezas, que antes no tenía y ni siquiera sabía que podía llegar a tener. ¿Cómo termina la cuestión? Que después de estos 3 años, Heracles recupera su libertad, se casa con Ónfale, tienen un hijo, y bueno, y luego él se retira, ¿no? Prosigue su viaje. En esa época era como que te casabas, seguías, ¿no? O sea, no había mucha regulación de la cuestión, parece, ¿no? Pero bien, cuando finaliza, cuando él regresa del reino de Ónfale, conoce a otra princesa que se llama Deianira. Obviamente Deianira
eh, se enamora de él, a él ella le gusta, entonces la piden esposa y el rey, que se llamaba Eneo, se la concede. El tema era que ella estaba prometida a un dios de los ríos, al príncipe de los dioses de los ríos, llamado Aqueloo, o Aqueloo. Y entonces, bueno, Heracles lucha contra Aqueloo y lo vence, ¿no? Y dicen que Aqueloo era un metamorfo, tomaba distintas formas, se convierte en una serpiente y lo ataca Heracles, Heracles se defiende, se convierte luego en un toro, en un enorme toro, y Heracles logra evadirlo, y cuando se está por convertir en una tercera forma, que dicen que era la de un minotauro, en ese momento de transición Heracles interviene, lo golpea y le arranca uno de los cuernos. A partir de ese cuerno dicen que se lo dio después a creo que las náyades, y a partir de ahí existe la cornucopia, ¿no? El cuerno de la abundancia. Bueno, habiendo ganado la disputa, Heracles se casa con Deianira. Resulta que el hermano de Deianira, que se llamaba Melegrao, o Meleagro, los invita a ir a su reino para que lo conozcan, para que se conozcan. Y en el camino había que atravesar un río. Cuando Heracles está viendo cómo cruzarlo, aparece un centauro que se llama Neso y le ofrece que él cruce, que Heracles cruce solo, que no tenía problemas, y que Deianira cruce digamos, subida arriba de él. Heracles acepta y Neso, cuando la tiene a Deianira encima, trata de escapar con ella, porque los centauros eran espíritus muy gobernados por la lascivia, ¿no? Esa parte mitad animal que tienen debajo es justamente lo que representa eso. Y bueno, Heracles, cuando ve lo que está ocurriendo, ocurre lo que está aquí en la imagen, toma una flecha, ¿no? Que estaba envenenada con la sangre de la hidra de Lerna, tira una flecha, mata al centauro y cae, ¿no? Entonces Heracles se dispone a cruzar el río para rescatar la Deianira, pero mientras él llega, el centauro le dice a Deianira que tome un poco de su sangre y que si en algún momento ella sospecha que Heracles no la ama más, que era una poción de amor, ¿no? Que se la ponga a Heracles, y Heracles iba a volver a estar enamorado de ella. Entonces Deianira toma un poco de la sangre, ¿no? y la guarda. Ahí estoy leyendo, perdón, voy a hacer una pequeña interrupción. Ahí estoy viendo, bueno, ahí se sumó Marcela, bienvenida Marce. Dice Ingrid, ¿por qué lo anudan a la abundancia, a la cornucopia? Porque dicen, después este dios río, Aqueloo, dicen que esta lucha entre Heracles y Aqueloo, el río Aqueloo tenía dos brazos. Y dicen que uno de los trabajos no uno de los trabajos, cuando Heracles lo vence, lo que hace es unifica ambos brazos del río y como que encausa, ¿está bien? Porque justamente la serpiente era porque uno de los brazos tenía un recorrido muy sinuoso, ¿no? Y el toro era por la fuerza del caudal de las aguas. Cuando Heracles lo vence, aúna esos dos brazos y eso hace que se puedan aprovechar mejor
porque aparte forman un dique, después al tener un solo cauce pudieron realizar un dique, y eso permitió que se aprovechen mucho mejor todos esos terrenos que habían sido terreno el fondo del río en algún momento, ¿no? Con lo cual eran terriblemente fértiles. Entonces la zona se volvió extremadamente rica. Dicen que por eso es la asociación de Aqueloo y el cuerno de la abundancia, de la cornucopia. Así que bueno, nada. Justo lo había leído, así que como lo preguntaron, lo sumo. Bien, estábamos entonces en que Neso, antes de morir, le dice esto a Deyanira. Deyanira le cree y guarda un poquito de la sangre, ¿no? Dice, esto nunca va a venir mal. Entonces, por las dudas, se lo guardó. Y no le dijo nada al esposo. Y bueno, listo. Ellos llegaron, fueron, visitaron al cuñado, volvieron a su reino, ¿no? Todo iba sobre ruedas. Hasta que Heracles se acuerda de la deshonra, ¿no?, que le hizo el rey Eurito cuando le negó la mano de Íole. Entonces encuentra, ¿no?, en una disputa la oportunidad de oro para ir con su ejército contra esa ciudad. Se provoca una batalla, la ciudad del rey Eurito cae e Íole es tomada prisionera. Cuando esto ocurre, Deyanira dijo, esto no me gusta nada, o sea, me están trayendo a la que él buscó primero, me la traen acá de esclava, esto no va a terminar bien. Entonces, como estaba con tantas idas y vueltas, con mucho miedo de ser desplazada, mucho miedo de que su esposo no la ame, o que prefiera la otra, recuerda lo que le dijo el centauro, y para la ceremonia de la toma de la ciudad, en las ropas que tenía preparada Heracles para vestir ese día, rocía, ¿no?, la sangre de Neso. Resulta que era una mentira, obviamente, lo que le había dicho Neso, porque en el momento en que Heracles se pone esa ropa, le empieza a arder, ¿no? Y tenía todo un veneno pero tan resistente que no había forma de quitarse el ardor, ni aún quitándose la ropa, ¿no? O sea, no había con qué lavarlo, no había con qué quitarlo. Y empieza a arañarse la piel porque no soportaba el ardor. Cuando Deyanira ve lo que hace, ve lo que logró, lo que hizo, de la desesperación se suicida. Y Heracles, que no soportaba más el dolor, pero a su vez tenía esta sangre divina, era hijo de Zeus, que no le facilitaba la muerte, pide a sus amigos que por favor lo incineren en una pira. Entonces le ponen la piel de Nemea y prenden una pira funeraria con él encima. Cuando Heracles está ardiendo, dicen que en un momento, cuando se consume, empieza como a consumirse su carne y muere, por supuesto. Hola Caro, bienvenida, muchas gracias por estar. Cuando se consume su carne, dicen que cae un rayo del cielo sobre la pira, y en ese rayo descienden el carro de Zeus para recogerlo, ¿no?, para llevarlo al Olimpo. Y que en ese momento el cuerpo de Heracles como que se desprendiera, y lo que se ve es un ser divino de muchísima luz, donde ya no tenía rasgos parecidos a Almena,
a su madre, sino que se notaban marcadamente los rasgos de su padre, los de Zeus. Este ser sube al carro y el carro sube por el rayo, ¿no? Cuando llega al Olimpo, esperen que creo que tengo una diapositiva más. Bien, acá lo vemos, ¿no? Heracles llegando al Olimpo en el carro de Zeus, donde esperaban Zeus y todos los dioses. Cuando llega al Olimpo, Zeus lo recibe y él dice, bueno, a partir de ahora quiero que seas, quiero que ocupes el lugar que te corresponde, que es el de mi hijo, ¿no? Que seas uno más de los olímpicos. Y acá ocurre un detalle que no es menor. Al decir eso, se suscitan dos cuestiones, dos problemas. El primero es que, y así lo dice en el textualmente, a Zeus lo quería incluir en los olímpicos, pero no podía desplazar a ninguno de los otros dioses, ¿no? Entonces, así, linda y poderosa la imagen, dice, exactamente. Entonces, cuando ocurre esto, por otro lado también estaba la cuestión de Hera. A Hera la vemos ahí sentada al lado de su marido, que Hera pasó toda la vida de Heracles poniéndole palos en la rueda y lo odiaba de una manera visceral. Entonces, ¿cómo lo iba a integrar a un lugar donde era directamente como para estar todo el tiempo ¿no? con la mujer, como decimos acá en Argentina, comiéndole la oreja, ¿no? Picoteándole la cabeza todo el tiempo, porque la razón, digamos, de toda su infidelidad era como traer la prueba de que fue infiel y poner una sillita enfrente de la esposa, ¿no? Era una cosa así. ¿Qué hizo Zeus? Por un lado, le entregó antes de eso. Primero resolvió la cuestión con la esposa. ¿Cómo lo hizo? A través de una ceremonia de renacimiento simbólico. Establece un nuevo renacimiento de Heracles, en el cual Hera lo adopta como madre. Ya va. Hera lo adopta como madre. Y dicen que luego de eso, Hera amó a Heracles más que a cualquiera de sus otros hijos. Es decir, la mujer que se la pasó poniéndole, complicándole la vida y haciéndosela infeliz, terminó siendo la madre amada, ¿no? Y por otro lado, era tanto ese amor, si bien era una madre adoptiva, que le concede la mano de su hija Hebe a Heracles para que se case con ella. Hebe era la diosa de la juventud. En realidad se la nombra como diosa de la juventud, pero era la diosa de las edades, de la edad. Tenía la cualidad, y la usó en varias ocasiones, de hacer, por ejemplo, que un bebé crezca para que se pueda defender, por ejemplo, de un agresor, y pudo hacer que un anciano rejuvenezca para poder vengarse también de un peligro. Es decir, ella tenía ese poder, Hebe.
Y era una diosa tan dulce, todos la amaban porque Hebe nunca se metía en ningún problema. Ella siempre le escapaba a todos, y le escapaba también a los maridos. Ella siempre cuando su padre le pidió de qué querés ser, qué don te doy, ella dijo que no quería ninguno, que ella ni siquiera quería sentarse realmente en uno de los tronos del Olimpo, y que ella se conformaba con ser copera, ¿no? Entonces ella les servía a todos, ¿no? La ambrosía, que era lo que ellos, con lo que se alimentaban. Ahí pregunta Dana si apoteosis tiene algo que ver con Apolo y Apoteo. No, pero no y sí. No la primera parte, sí la segunda. Pero ya, ahora vamos a esa parte, porque es importante. Hay cosas que estoy nombrando por encima, pero las vamos a volver a masticar un poquito ahora. Bueno, Heracles se casa con Hebe, y de hecho, aquí está esta imagen. Yo les dije que representaba el punto culminante de la alquimia. Ya les voy a explicar por qué. Pero aquí lo tenemos a Heracles con Hebe. Y una cosa curiosa: Heracles jamás le fue infiel a Hebe, ¿no? Hebe dejó de ser la copera de los dioses para dedicarle su vida también a su matrimonio. Y entonces, a partir de ahí, es que hay un joven que se llama Ganímedes fue a parar al Olimpo como el nuevo copero. Ahora es importante que entendamos, cerrado el mito, de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de este mito hoy. Heracles comete un crimen, consulta y se le impugna una condena. Cumple esa condena, cumple esos 12 trabajos que fueron impuestos como castigos, pero él los usó para aprender de sí mismo, es decir, los usó como parte de su proceso de transformación personal, y es liberado. Vive su vida, pero en un punto determinado vuelve a caer, vuelve a tropezar con una piedra que ya había tropezado antes. Si bien él ya no era distinto, en lo real volvió a ocurrir. Y acá tenemos una diferencia, la primera gran diferencia, que es que Heracles, apenas pasa esto, no se quedó emborrachándose y lamentándose durante años, como pasó la vez anterior, hasta que prácticamente lo encontró el oráculo, sino que él dejó todo y fue a Delfos para decir, ahora, ¿qué hago? Para consultar qué correspondía hacer, cómo compensar, cómo volver a corregir, está bien, la acción. Si bien no había una corrección en lo real, porque había matado a alguien, cómo reparar lo que él se había permitido. No era una cuestión de cómo le reparo al otro la pérdida del hijo, sino cómo reparo yo el haberme permitido caer de nuevo en esto. Interesante es que el oráculo se le niega, y se le niega 3 veces. Y Heracles, en lugar de decir, bueno, está bien, qué sé yo quise dirigirme, no me dejaron, quise, pero no, otra vez me dijeron que no, bueno, ya está, ¿no? El tipo siguió, y hasta en un momento amenazó con destruir todo el templo de Apolo si el dios no le decía cómo
¿Qué hacer? ¿No? Y ahí fue cuando Apolo le dice que se permita ser vendido como esclavo. Y ahí lo toma Ónfale, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué deja dicho esto en lo simbólico? Deja dicho la honestidad, deja conmensurada la honestidad de Heracles de trascender, de ser totalmente despiadado consigo mismo, de no permitírselo, de no desear, o sea, necesitaba saber qué marca establecerle a su psiquismo para que no vuelva a pasar lo mismo. Y esa es la importancia de la consecuencia, algo que hemos hablado justamente en Job el día de ayer, ¿no? Así tendríamos que ser nosotros todo el tiempo. Cuando notamos que se nos juega la falla, en lugar de ser, bueno, uy, se me pasó, la minimizo, bueno, sí, me pasó, pero che, qué cosa, Leo, bueno, voy a tratar de que no vuelva a pasar. En lugar de hacer eso, lo que tengo que ver es cómo garantizo que esto no vuelva a pasar. Y además de eso, ¿qué marca me voy a administrar para que esto no sea gratis? Marca, obviamente, no estamos hablando de marcarme como los bueyes, ¿no? Estamos hablando de marca. Se dice que el psiquismo aprende de dos formas: el yo, ¿no? Para que no nos meta tanto el palo en la rueda. Una es por inscripción, cuando entiende que le conviene, y la otra es por marca. Y la marca, lo que impacta, deja una marca en el psiquismo para que quede vigente, quede bien especificada la amenaza de castración. Es decir, la próxima vez que intente lo mismo va a recordar la marca, y a partir de eso la idea es que aprenda para que no nos ponga de nuevo el palo en la rueda. Entonces lo que Heracles demanda no es una buena palabra, lo que Heracles se sostiene en reclamar es una orientación respecto a qué marca es la adecuada para el acto que cometió. Y así aparecen los 3 años que está con Ónfale. Cuando logra esta segunda penitencia, ¿está bien?, esta segunda ronda de trabajos, cuando finaliza esto, Heracles se encuentra con Deyanira, aparece lo de Centauroneso, etcétera, etcétera. Luego va contra el casi suegro, digamos, anterior, que es el padre de Íole, y ocurre todo esto, lo que ya comentamos antes. Ahora, si yo les dijera, denme un adjetivo que me lo describa a Heracles en relación a las mujeres, ¿cómo lo describirían? A ver, espero que no haya mucha tardanza, pero si no continúo y bueno, después veremos qué es lo que escriben, ¿no? Pero seguramente la palabra fiel, ¿no? Esto de ser hombre de una sola mujer, no serían, digamos, conceptos que estén allí ensalzados en las explicaciones que escribiesen. Porque Heracles, incluso durante los 12 trabajos que realizó, permanentemente el tipo se enamoraba, se juntaba, tenía hijos y los dejaba ahí, y iba con otra, y así, ¿no? Iba picoteando, era muy picaflor. Cosa que seguramente heredó de su querido padre, y bueno, qué sé yo, él era así, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué quedaba dicho con eso? ¿Qué buscaba Heracles? Que se juntaba con una y ninguna lo satisfacía. Había algo que buscaba y no encontraba. Creía encontrar, pero no encontraba. Acá se abren las aguas, porque hay dos
Dos posibilidades. Primero es una cuestión de resarcir alguna cuestión con su madre, con Alcmena. Y la segunda es que lo que buscaba era justamente, soy más partícipe de esta, lo que buscaba afuera era lo que no había aprendido a encontrar adentro. Y esto es típico. Quienes, que conocen un poco del pensamiento arquetípico de Jung, los hombres tenemos conciencia masculina y tenemos una parte inconsciente que es femenina. Esa parte inconsciente femenina, que es un complemento, se llama ánima. Las mujeres al revés, tienen un complemento, tienen una conciencia femenina y tienen un complemento masculino que se llama animus. En el caso de los hombres, nuestra conciencia es racional y el ánima es emocional. Lo que Heracles buscaba, lo que dicen que busca un hombre que está todo el tiempo con una mujer, con otra, es lo que está buscando es una conexión con su ánima, pero lo está buscando afuera, ¿no? Externa una necesidad que es interna. Busca resolver afuera un problema que tiene adentro. ¿Se entiende? Cuando llega al Olimpo, a través de ese acto que se llama apoteosis, que lo que significa es intensidad de Dios, ¿no? Apos significa intenso, fuerza, fuerte, ¿no? Y Theos significa Dios. A partir de la apoteosis, donde él se desprende de toda materia, él logra esa paz, ese pacto, esa reconciliación con esa madre terrible que era Hera, que la tiene en su nombre. A Hera, Heracles, ¿no? La llevó siempre, no se la podía sacar nunca de encima porque la tenía en su nombre. Y esto también es algo a tener en cuenta. Cuando él logra todo eso, logra ese pacto con esa madre terrible, ¿no? Y además logra con Hebe la complementación perfecta de la energía masculina y la energía femenina. Es decir, Hebe representa el ánima de Heracles, de la misma forma que Heracles representa el animus de Hebe. Y en esta foto, en esta obra, que hay un montón de representaciones distintas, pero que tienen una escena muy parecida en todas, cuando yo les digo que es la conjunctio oppositorum, ¿no? la unión de los opuestos de la alquimia en una escultura, fíjense que todo lo que la posesión, las miradas, la disposición de los brazos, lo que llevan, los objetos que tienen, todo implica que Hebe está erguida mientras Heracles está sentado, ¿no? Hebe tiene una actitud activa, una posición activa, es la que da, la que brinda, ¿no? Mientras que Heracles es el que recibe, sentadito. Y fíjense que Hebe mira el cuenco. Fíjense, ¿lo ven a eso? Mientras que Heracles la mira a ella a los ojos. ¿Qué significa esto? Hebe mira su objetivo. El objetivo en ese momento ya está centrada en verter agua sobre ese cuenco. Razón, ¿no? Racionalidad, no me salía la palabra. Mientras que Heracles es como que esto está
o sea, no puede quitarle los ojos de encima, ¿no? Está totalmente enamorado, toda emoción, ¿no? Entonces, esta es la coniuncto oppositorum, que se puede entender, como dicen por ahí, que están invertidos, pero no es una cuestión de inversión, es una cuestión de hacer. Están demostrando cómo no es una cosa propiedad de un género. A ver, la masculinidad no es propiedad del hombre y la feminidad no es propiedad de la mujer, sino que hay momentos en los cuales esas cuestiones se pueden balancear. Y la coniuncto oppositorum significa que el hombre lleve a su conciencia, a su ánima, y que la mujer lleve a su conciencia, a su animus. ¿Está? No masculinizándose, ni el hombre afemininándose, sino a través de que no haya cosas que son de hombre, cosas que son de mujeres, ¿no? Llorar es de mujeres, por ejemplo, algo que antes se decía, ¿no? Buscar trabajo es de hombres, algo que también antes se decía. Entonces, es esta cuestión de poder entender la diferencia entre lo que es el género, la sexualidad y la sexuación, podríamos decirlo, ¿no? Que es lo que es la característica, el color que tiene vivir esa una u otras energías, el yin o el yang, digámoslo de otra manera, ya orientalizados, ¿no? Otra cuestión interesante es esta cuestión de la apoteosis, ¿no? La apoteosis es un término muy griego, pero otro pueblo que tuvo una influencia de algunos de estos mitos, aunque más todavía de los de Oriente, los cananitas, a ese momento lo llamaron transfiguración. La transfiguración es un hecho que está descrito, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y Zeus nombra a la apoteosis como un renacimiento simbólico. Es decir, si recuerdan bien, la carta de la cual provenimos, en el programa anterior, hablaba justamente del renacimiento. Entonces, todo este mito, la gran fruta que quiero que muerdan y que saboreen, es lo que ocurre justamente después de eso. Es, vamos a decirlo, la satisfacción, el encontrar el deseo y disfrutarlo y decir, esto era. Me la pasé buscando afuera todo el tiempo lo que tenía dentro, cuando era dentro la cuestión. Y eso fue lo que lo colmó, eso fue lo que lo calmó a Heracles, lo que lo convirtió realmente en un dios. No podía ser un dios, por más que haya aprendido todo lo que aprendió, que fue muchísimo, y fue muy sutil, le faltó una gran lección. Y esa lección la tuvo que aprender después, cuando logró encontrarse con su complemento femenino. En este caso simbolizado afuera en Hebe. Pero fíjense que Hebe no es una mujer, Hebe es una diosa. ¿Está? Transfiguración, dice Gaby. Gracias. Y todo esto no son más que conceptos que están encarnados
en este arcano bellísimo que se llama el universo. Heracles quiso estar con todas, prácticamente estuvo con todas, pero igual no estaba satisfecho. Esta carta, el universo, es una carta maravillosa, te habla de conclusiones, estamos aquí cerrando la historia del héroe, de hecho estamos cerrándolo cuando el héroe ya se convierte en un dios, ¿no? Pero también tiene que ver con el discernimiento del todo, lo que yo lo llamo, por lo menos en el libro del Tarot Tenfi, lo llamo el todo con minúscula y el todo con mayúscula. Heracles quiso estar con todas, con minúscula, pero encontró que en una sola estaba todo lo que él buscaba con mayúsculas. Acá no estamos haciendo una apología de la monogamia, ¿no? No se trata de hacer un juicio moral de eso, de que está bien una cosa, está mal la otra. Lo que queda dicho en el mito es cuántas veces buscamos afuera y queremos llenarnos de cosas para no ver lo que nos falta dentro, ¿no? Y quizás nos llenamos de cosas que son totalmente innecesarias para nuestro proceso y que solamente están allí porque intentan tapar un hueco que yo no quiero ver que está. Entonces, esta carta te habla de una claridad para distinguir realmente qué es lo que vos deseas. Realmente qué es generar la realidad que vos querés. Todos hablamos todos quienes estamos en este camino hablamos de generar tu propia realidad. Sí, pero ¿sabés lo que es tu propia realidad? ¿Sabés cuál es la realidad que vos realmente deseas? ¿La tenés clara? Porque si no vas a generar cualquier cosa. Vas a estar como Heracles. Sí, quiero esta, quiero con una reina, estoy con una reina. Quiero con la princesa, estoy con la princesa. Quiero con la plebeya, estoy con la plebeya. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que querés? Si no te vino bien ni la reina, ni la princesa, ni la plebeya, ¿qué es lo que querés? ¿No? Esa es la gran pregunta que te resuelve esta carta, o que te ayuda a orientarte al menos. O que, bueno, por supuesto, depende de ante qué pregunta o ante qué cuestión sale, puede decirte que llegaste a la comprensión, como Heracles, de qué es ese todo. Algunos se preguntarán qué significa el dibujo, ¿no? En ese dibujo, lo que pasa es que está orientado en otra mitología, no en la griega, que es el Yggdrasil, el árbol de los mundos, ¿no? De los nórdicos. Era un árbol gigante, un fresno gigante, que en sus ramas y en sus raíces estaban conectados todos los mundos del universo, ¿no? Mundos opuestos, mundos complementarios, todos conectados a través de un único árbol, desde las raíces hasta la copa. Entonces ese es el todo, dioses, hombres, elfos, muertos, vivos, todos, fuego, hielo, todo, luz, oscuridad, todo. Eso es universo. Un único verso, una única palabra. Una única palabra que define lo único que debería ser todo lo que vos tenés que tener acá y acá, que es tu deseo, lo que deseas. Y cuando tenés claro cuál es tu deseo, es que aparece el verbo iniciático con el que vamos a concluir esta saga, y que es ni más ni menos que plasmar. Gente, espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que estoy
terriblemente contento, feliz. He disfrutado muchísimo toda esta saga. Para mí es la tercera, no es la primera que hago, pero ha sido una apuesta muy, muy interesante que ha movilizado muchas cosas internas mías. Y nada, simplemente quiero agradecerles a todos los que estén aquí, a todos los que me han acompañado en todos los programas y todos aquellos que los vayan a ver en algún momento de sus procesos y que, bueno, ojalá que estén allí para que les sume algo. Desde mi parte, muchísimas gracias, estoy profundamente agradecido a todos. Quiero saludarlos quisiera saludarlos a todos, pero no sé si puedo, porque no voy a recordar a muchos y no quiero decir un nombre y no decir otro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y nos vamos a seguir encontrando porque después de las sagas yo siempre hago interludios, que son videitos que continúan algunos temas que hemos recorrido por aquí y que algunos de ellos van como preparando y abonando el terreno para la próxima saga, la próxima gran montaña que me ubicaré y ojalá cuente con ustedes para recorrerla y disfrutarla. Un abrazo enorme, muchísimas gracias y a brindar. Excelente vida para todos.